Gracias, Señor. Aleluya. Amén. El Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros. El mismo Cristo que caminó por la tierra de Palestina se está moviendo en este lugar. El mismo Cristo que abrió los ojos de los ciegos, libertó a los oprimidos del pecado e hizo huir avergonzados a los demonios, está aquí en medio de nosotros. Qué emocionante venir al púlpito de Coicón. Este es un día desafiante, convocados aquí por uno de los ministerios más amados, más queridos de todo Iberoamérica, nuestra querida familia Coicón. En lo personal es un día desafiante porque estoy viviendo después de 47 años de ordenado al ministerio, el año de mayor intensidad de toda mi vida. Y es desafiante porque tengo la convicción de que estamos en el umbral del avivamiento más grande de toda la historia de la iglesia. Hemos disfrutado poderosísimas visitaciones de Dios. El próximo avivamiento, a punto de explotar, no solo producirá crecimiento numérico de la iglesia, mayor visibilidad del pueblo de Dios, no solo producirá un número gigantesco de milagros. El próximo avivamiento trae connotación de transformación. La tierra será llena de la gloria de Jehová. Alabado sea su nombre. Qué gozo ver a tanto paraguayo en esta noche. Wow. El martes que viene, Dios mediante, tenemos ¡Viva Paraguay! ¡Viva Cristo! ¡Viva Argentina! ¡Viva Paraguay! ¡Viva Cristo! ¡A su nombre! Aleluya. El próximo martes vamos a Asunción para el desayuno presidencial. Profetizo un Paraguay estremecido por el poder del reino de Dios. Y el próximo jueves vamos a Lima para el desayuno presidencial del Perú. Qué glorioso lo que estamos mirando en Iberoamérica. Cuando éramos muchachos, Reyes, yo, ni soñábamos con lo que estamos mirando. Pero lo que profetizaron los padres de la fe bíblica, lo vamos a mirar. Iberoamérica será para Cristo. Levanta tu mano derecha, repite fuerte: Padre amado. No les oigo bien. Padre amado, tengo hambre de avivamiento. Tengo hambre de avivamiento. Ahora recibo tu palabra, palabra de fe, palabra de santidad,
palabra de restauración, palabra de transformación, palabra de unción. Bienvenida mi alma, palabra del Dios viviente. Te recibo ahora en el nombre de Jesús. Vamos a Marcos capítulo 4, pasaje sumamente conocido. Empiezo la lectura en el verso 35 y entramos al capítulo 5 hasta el verso número 3. Capítulo 4 de Marcos, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Saltemos al verso 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La hora 25 es el título de uno de los libros que logró captar y expresar el sentimiento de frustración de millones de seres humanos. Por sobre todos los personajes, hay dos que se destacan en la novela: Morris el campesino y Traian Coruga el intelectual. En uno de sus expresivos pasajes están registradas las siguientes palabras de Coruga: vivo en una hora demasiado tardía para vivir, una hora demasiado tardía para morir, una hora demasiado tardía para todo. He aquí la expresión no solo de personas quebrantadas, viviendo en medio de la guerra, en zonas de guerra, sino también aquí y ahora en nuestra querida América Latina.
La semana pasada abracé a los padres de la muchacha de 16 años que hace 2 meses se ahorcó en su propio cuarto. ¿Por qué? Mi esposa acaba de ministrar a la madre que hace 1 mes, al entrar en la habitación de su hija de 15 años, vio delante de sus ojos cómo la muchacha se desgarraba un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Hay 3 cosas que se destacan claramente en el pasaje que acabo de compartirles. El primer asunto tiene que ver con la orden del Señor. Verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. El segundo asunto relevante en este capítulo es la realidad en la cual los discípulos estaban envueltos. El verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y el tercer asunto, muy evidente en la lectura, es el endemoniado gadareno que estaba esperando al otro lado del agua. Capítulo 5, versos 2 y 3. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Queridos compañeros de ministerio, distinguidos siervos del Señor Jesucristo, me paro en el púlpito de Coicón con una convicción que quema mi alma en estos días. Dios nos está dando muy claramente su orden. Al otro lado, más allá de lo bello de el ministerio que estamos desempeñando, mucho más allá de las fronteras de nuestra iglesia, mucho más allá del territorio confortable del pueblo de Dios, hay un endemoniado gadareno. Son millones de seres humanos endemoniados por espíritus de materialismo, espíritus de brujería, de hechicería, de drogas, alcohol, violencia, corrupción política, adulterio, injusticia social y 1000 cosas más. Y la iglesia está en el medio. La iglesia está entre la orden del Señor y la necesidad del mundo. Y estamos navegando, estamos moviéndonos entre estos 2 asuntos: la orden del Señor y la necesidad del mundo. E igual que aquellos discípulos, la iglesia está en medio de una tormenta. Por ejemplo, la iglesia está en medio de una tormenta de extremismos teológicos. Los últimos 30 años han sido el escenario de la aparición de todo tipo de teologías y énfasis particulares. Cada 5 o 10 años aparece una nueva teología que desata una nueva ola y moda en el pueblo de Dios. ¿Qué necesidad tenemos de regresar a los grandes fundamentos de la fe bíblica? ¿Cómo nos desafía el apóstol Pablo cuando nos escribe de la siguiente manera? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras
de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, son palabras de Pablo, con debilidad y mucho temblor y temor. Y ni mi palabra, escuchen comunicadores, por favor, predicadores de la radio y de la televisión. Pablo dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuáles son los grandes fundamentos, inalterables fundamentos de la fe bíblica? Por ejemplo, la gravedad del pecado. Hace años que no escucho en televisión un mensaje sobre la gravedad del pecado. La condenación eterna, la necesidad de arrepentimiento. Si usted le quita el asunto del arrepentimiento al evangelio del reino de Dios, deja de ser el evangelio del reino de Dios. La inmensa e inmerecida gracia de Dios, la total eficacia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el poder absoluto de la sangre derramada en la cruz, el poder de su resurrección, la segunda venida, los frutos del Espíritu, los medios de gracia para vivir la vida cristiana, la vida eterna. Queridos predicadores, amados comunicadores, por favor, prediquen la palabra. Prediquen la palabra. Prediquen la palabra. La palabra de Dios envuelta en obras de misericordia y ungida por el Espíritu Santo es el más poderoso instrumento para cambiar al mundo en el nombre de Jesús. En los últimos años hemos tenido grandes movimientos. Hemos visto conciertos gigantescos. Hasta el más afónico y desafinado hizo su concierto. Hemos visto enormes campañas de evangelización. Hemos visto grandes masas de personas moviéndose de una experiencia católica romana a una experiencia evangélica. Pero tengo un temor. La movida fue tan rápida que mucha gente no se detuvo lo suficiente delante de la cruz. En segundo lugar, la iglesia está en medio de una tormenta de malos testimonios. Pablo dice a los filipenses que seáis sinceros e irreprensibles. Digan conmigo, sinceros, no les oigo, sinceros e irreprensibles. Otra vez, sinceros, más fuerte, sinceros e irreprensibles. La palabra sinceros quiere decir probados por la luz del sol. Seremos revelados a la luz públicamente, tal como hemos sido en nuestra vida privada. Cuando uno va al original griego en este capítulo, descubre que Pablo está diciendo que un día estaremos parados sobre una colina, totalmente desnudos, rodeados de millones de personas que nos estarán mirando y penetrados por la luz del sol. Queridos compañeros comunicadores, seamos íntegros en los asuntos financieros. Jamás
toquen ni un centavo que no les pertenezca. Queridos compañeros, separen radicalmente su dinero personal de los dineros del ministerio. Por favor, guardemos pureza moral siempre. Digan conmigo, siempre. Cuida tu testimonio como precioso tesoro. Reporta a otras personas. Nadie tiene ministerio tan grande como para no reportar a otra o a otro siervo del Señor. Nosotros tenemos una junta de directores preciosa, pero yo me autoimpuse un cuerpo de ancianos. Fui yo el que les propuse: toda decisión debe ser tomada por unanimidad. Pero no solo eso, mi esposa y yo le entregamos pleno derecho a otra pareja de siervos de Dios en el mundo espiritual para que entren y juzguen nuestra vida. Queridos compañeros de ministerio, sean honestos en la publicidad y testimonio de vuestros ministerios. No exageren tratando de ayudar a Dios. Él es el que hace la obra de la redención. Nosotros somos solamente sus heraldos. Número 3, la iglesia está en medio de una tormenta de divisiones. Esto, hermanos pentecostales, hermanos bautistas, hermanos neopentecostales, hermanos carismáticos, hermanos Asamblea de Dios, hermanos libres, esto es un terrible pecado. Un teólogo latinoamericano dijo: evangelización sin unidad es un disparate teológico. El evangelio es proclamado a su nombre. El evangelio es proclamado para que los hombres lleguen a la unidad con Dios y entre ellos mismos. La Biblia nos enseña que aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Es Dios quien crea la diversidad. Ningún miembro o congregación, escúchenme por favor, hermanos libres, óiganme por favor, hermanos pentecostales, ningún miembro del cuerpo de Cristo, ninguna congregación puede rehusar comunión con otros miembros alegando diferencia o diversidad, y mucho menos por pretenderse autosuficiente. Ningún miembro puede decirle a otro: no tengo necesidad de ti, bajo ninguna circunstancia. Escúchenme, pueblo de Dios, nuestra relación e interdependencia no es optativa, bíblicamente es ineludible. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay otra tormenta. Quizás voy a perder algunos amigos ahora. En los últimos 20 años, un sentido de éxito embargó a la iglesia en América Latina. Soy uno de los culpables. Anunciábamos que íbamos a quedarnos con la América Latina entera. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, querido hermano? Congresos donde nuestra fe desafiaba las potestades. Y de pronto comenzamos a ser respetados por otros. Comenzamos a ser reconocidos por poderes terrenales. Y de pronto comenzó la promoción de grandes personalidades. Personalidades dominantes, controladoras. De pronto se desarrolló abusivamente el uso de la escritura
no toquéis al ungido. Se desarrollaron imperios religiosos y algunos compañeros se olvidaron de su carácter de siervos y esclavos de Jesucristo. Queridos comunicadores, pastores de Argentina, hermanas y hermanos de Iberoamérica, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que la evangelización no es un problema para Dios. El asunto es que la iglesia perseveraba en la doctrina, perseveraba en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Los creyentes estaban juntos, tenían sus cosas en común, repartían a los que necesitaban, alababan a Dios. Y allí aparece, en ese marco, aparece la gran declaración. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La Biblia nos presenta la pintura de una iglesia ganadora de almas. Una iglesia que tenía como única meta ganar a los perdidos para el reino de Dios. Una iglesia que no se preocupaba por tesoros terrenales. Lo que era, lo que tenía, lo ofrecía para que el mundo supiera del amor de Dios. Hay varias convicciones con las que quiero pasar por este púlpito. No estoy predicando livianamente. Me cuesta dar estas convicciones, pero si no las digo, traicionaría al Dios que me tiene parado delante de ustedes. Primera convicción: la iglesia tiene que despertar. Y no me vengas con el cuento de que tenemos mucho ruido, mucha actividad, mucho avance, mucho éxito. Me refiero a otro tipo de despertamiento. Jonás dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Proverbios dice: el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Otra traducción bíblica dice: es hijo que afrenta. Cuando dormimos, cuando no evangelizamos, afrentamos la causa del evangelio. Marcos dice: vino, se refiere a Cristo, los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Estos pasajes muestran la tragedia de cristianos que duermen. Duermen cuando hay tormenta en el mundo. Duermen cuando es tiempo de la siega y de no cosechar a tiempo se pierde la cosecha. Duermen cuando Jesucristo ordenó que velemos. Hay muchos cristianos ocupados en cosas legítimas, pero espiritualmente están dormidos. Están ocupados en la mecánica de la iglesia, pero perdieron de vista la misión de la iglesia. Una iglesia puede estar llena de actividad, conciertos, campañas, seminarios, convenciones. Una iglesia puede estar llena de actividad sin poseer vitalidad. Una iglesia puede estar completamente organizada sin estar realmente vitalizada. Por eso la palabra dice: despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh Sión. La iglesia tiene que arrepentirse. Si se humillare mi pueblo, no las prostitutas, no los gobernantes corruptos, no
los narcotraficantes, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, mi pueblo, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré la tierra. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso, una iglesia que era conocida por su ortodoxia, celosa de los fundamentos, pero que había dejado su primer amor. Si las llamas del amor no se mantienen vivas, ardiendo en el candelabro, Él las removerá. La iglesia de Pérgamo estaba llena de mundanalidad. Podía gloriarse de sus mártires, pero Dios no pudo tolerar su mundanalidad. El mensaje a esa iglesia fue: arrepiéntete o vendré a ti. Luego tenemos a la de Tiatira con sus buenas obras, pero Dios no toleró su fornicación. La de la Odisea era culpable del pecado de la tibieza, no era ni fría ni caliente. El mensaje a ella fue: arrepiéntete. Si va a haber avivamiento, avivamiento al estilo de Dios, avivamiento que no solo traiga santificación al pueblo cristiano, que no solo avive el fuego dentro de las fronteras eclesiales, que no solo bendiga al cuerpo de Cristo, avivamiento que salga fuera, que toque la política, que cambie la cultura, que afecte la economía, que transforme el arte, que cambie la música, que traiga la gloria de Dios sobre la tierra. Entonces tendremos que arrepentirnos. Y una última cosa: la iglesia debe sufrir dolores como de parto por las almas perdidas. Isaías dice: pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Habrá alguna expresión más patética de esta? No está hablando de una estrategia, no está hablando de un plan, no está hablando de armas que son naturales. No estoy en contra de usarlas, planeo a largo plazo. Mis sueños tienen que ver con proyecciones de décadas, pero no hay nada como una iglesia que se apasione a tal punto de sentir por el mundo dolores como de parto. Yo no sé si debo decir esto, Arnold, pero creo que nuestro cristianismo es demasiado superficial. Se exalta la personalidad, se mezcla, casi no hay ya fronteras entre la iglesia y el mundo. Y Dios nos está llamando a una acción profética en la historia que no tiene que ver con superactivismo religioso, que tiene que ver con adoptar las características del reino y llegar a un nivel de entrega que nos haga hasta sufrir dolores como de una parturienta, para que el mundo le conozca. ¿Cómo termino este mensaje? Yo creo que necesitamos ir a un cristianismo radical. Yo pido perdón a los jóvenes, me siento en nombre de los viejos avergonzado por
este cristianismo tan barato que les hemos dado por herencia, tan emocional. Los latinoamericanos vivimos de emoción en emoción. Son como shock emocionales. Yo creo que la emoción es parte de la vida religiosa, pero hay mucho más. Tenemos que vivir de decisión en decisión, de gloria en gloria, de autoridad en autoridad. Creo que tenemos que regresar a un cristianismo radical. Yo quiero agradecerte, Solares, por tu testimonio. Me siento orgulloso de tener un líder como tú, no solo en Coicón, sino en las filas de Iberoamérica. Alabo a Dios por ti, Reyes. Qué calidad de hombres del Señor que no han doblado las rodillas delante de las potestades del materialismo. Yo desafío a la iglesia de Iberoamérica a subir a un nivel de cristianismo radical, aunque nos cueste la vida, para que el mundo conozca al Señor. ¿Qué es? ¿Qué es cristianismo radical? Cristianismo radical no lo veo en nuestras cruzadas, nuestros conciertos. Lo veo en 5 muchachos americanos, excelentes. Podrían haber llegado a ser gobernadores de sus estados y hasta presidente, alguno de ellos de su país. Se están desangrando en las arenas de un oscuro río ecuatoriano. Su experiencia radical les llevó hasta la muerte por amor a una pequeña tribu de indios aucas. Cristianismo radical yo no lo veo en nuestros planes, nuestros presupuestos. Lo veo en un distinguido evangelista puertorriqueño, muy ancianito, Gigi Ávila, que pudo ir al sur de la Florida a ver el rostro del hombre que salvajemente acuchilló a su hija menor y lo pudo perdonar y llevar a los pies de la cruz. Cristianismo radical, muchachos, compañeros comunicadores, es mucho más que éxito, es mucho más que plataforma, es mucho más que el glamour, es mucho más que video, es mucho más que nuestro nombre, como que fuéramos rutilantes estrellas de Hollywood. Eso es basura religiosa. Cristianismo es una mujer negra de Sudáfrica. Hace 20 años mataron a su único hijo, su única familia, su único sostén. Lleva 20 años con la herida abierta, sangrando soledad. De pronto la policía encuentra al criminal. 20 años después, el juez provoca una reunión en su oficina. Allí está la gente de la policía, la gente del juzgado. Allí está el criminal que cortó la vida del muchacho. Y allí está la mujer negra que lleva 20 años con la herida abierta. El juez le dice: señora, perdónenos. Nuestro sistema fracasó. Tardamos 20 años en encontrar al criminal que mató a su único hijo. Señora, ¿qué le gustaría que le hagamos a este criminal? Y la mujer sudafricana, despacio pero con mucha fuerza, respondió así: quiero que me lo traigan todos los martes a mi casa. Le voy a cocinar todos los pasteles que no pude cocinar a mi hijo. Y le voy a hablar tanto de Cristo hasta que lo vea quebrantado a los pies de la cruz. Queridos comunicadores de Iberoamérica,
Cristianismo es mucho más que grandes reuniones. Cristianismo es mucho más que la mejor radio de tu ciudad. Cristianismo es mucho más que un gran impactante programa de televisión. Cristianismo es mucho más que tú predicando a una gran multitud. Cristianismo es mucho más que la emoción de la iglesia, de lo que pasa dentro del cuerpo de Cristo. Cristianismo es mucho más que video. Cristianismo es mucho más que ruido. Cristianismo es una cruz clavada en el corazón de Dios. Porque de tal manera, de forma incomprensible, amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. Algo radical. No hay acto más radical que la cruz del Calvario. Si vamos a servir a Dios, no de acuerdo a Hollywood, no de acuerdo a la moda del mundo, no de acuerdo al aplauso de los seres humanos. Si vamos a servir a Dios, de acuerdo al evangelio del reino de Dios, tendremos no solo que hablar la cruz, tendremos que experimentar la cruz, sentir la cruz, vivir la cruz en una entrega radical hasta las últimas consecuencias. Hace un par de semanas me llamó a mi casa un gran evangelista. Mañana estará predicando en este púlpito. Ronco. Charlamos un rato. Yo tenía un avión un par de horas después en la madrugada, pero cómo impactó mi corazón. En el momento cuando tendría ya que estar pensando en disfrutar de los éxitos, todo su enfoque está en evangelizar a los perdidos. Me metió un fuego nuevo en mi alma. Si vamos a ganar al mundo para Cristo, alabado sea el Señor por la tecnología, claro que la queremos. Pero lo que va a impactar a Iberoamérica serán mujeres y hombres con una entrega radical que vivan el evangelio. Cierra tus ojos para orar. Cierra tus ojos. Oh Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios. Padre, tengo tanta vergüenza. Las veces que te traicioné, las oportunidades que no usé. Oh Señor, si me das otra oportunidad, quiero vivir un evangelio radical. No solo quiero tener cruzadas y programas de radio y de televisión que gusten a la gente. Quiero vivir de una manera en que los demás te vean a ti, Jesús. No vean excelencia humana, no vean humanidad. Vean tu gloria. Padre, bendice especialmente a los jóvenes, nuestros queridos jóvenes, que no se manchen con los vicios de los viejos, que no imiten las mañas de los viejos, que se atrevan a ser puros, que jamás toquen lo inmundo, que se atrevan a ser santos, que se atrevan a no solo hablar la cruz, sino a experimentar la cruz, aun si la experiencia produce dolores como de parto. Levanta una nueva generación de comunicadores, no al estilo de Hollywood, sino al estilo de Jesús. No al estilo de la televisión corrompida, mundana, sino al estilo del apóstol Pablo.
En esta noche, Señor, te quiero dar gracias por la tecnología que has puesto a nuestra disposición y la vamos a usar, no lo dudes, Señor. Te quiero dar gracias por las oportunidades que se nos están abriendo y las vamos a aprovechar. Pero, Señor, muévenos a ser cristianos radicales. Radicales en nuestra santidad. Radicales en nuestro testimonio. Radicales en nuestra veracidad. Radicales en nuestras convicciones. Radicales en nuestro mensaje. Que jamás negociemos con el pecado. Que seamos como aquellos profetas del Antiguo Testamento que no tenían temor de ir ante los poderosos y declararles: así dice Jehová. Gracias por esta noche. Noche de tanto amor, de tanta belleza. Queremos terminar la jornada diciéndote: Señor, puedes contar con nosotros. Si tú nos ayudas, puedes contar con nosotros. Puedes contar con nosotros. Si tú lo sientes conmigo, si estás decidido a pagar un precio, cualquiera sea él. Si estás decidido a vivir un cristianismo radical, no importa lo que haya que dejar, yo te pido que levantes una mano y le digas: Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Señor. No te quiero fallar. No quiero ser un predicador del montón, carnalote, manipulador. Quiero ser santo para que la gente solo te vea a ti. Con tu mano en alto repite: Padre amado, cuenta conmigo. Si hay un precio que pagar, lo voy a pagar. Líbrame, Señor, de superficialidad. Me sujeto al Espíritu Santo. Me sujeto a la palabra del Evangelio. Renuncio a la independencia. Renuncio a la carnalidad. Renuncio a la soberbia. Declaro que Cristo es mi autoridad. Me entrego totalmente a Cristo. Y si vienen a mí dolores como de parto, enfrentaré la experiencia. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Por amor a ti. Por amor a tu pueblo. Por amor a mi patria. Seré un cristiano radical. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Amén. Baja tu mano. Con esto termino. Los predicadores no saben, los evangelistas no sabemos terminar. Los evangelistas somos como la delantera del equipo de River. Estamos frente al arco, pero no hacemos el gol. Imaginé algo esta tarde. No es nada de revelación divina. Imaginé una reunión en la oficina de Dios en el reino de los cielos. El Padre abrió las ventanas, miró hacia la tierra y dijo: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en América Latina? El odio entre los presidentes.
la violencia. Fíjense lo que está sucediendo. Sigue la hipocresía, la mentira. ¿Qué podemos hacer? Cristo levantó la mano y dijo: Padre, si quieres vuelvo a la cruz. No, no, dijo el Padre, la cruz fue una sola vez y para siempre. 20 ángeles levantaron las manos y dijeron: envíanos a nosotros, no sigas confiando en esos cristianos tan flojos. No, 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 dijo el Padre, no planeo enviar a los ángeles. De pronto el Padre miró hacia el cono sur, miró hacia Mar del Plata y le dijo al Hijo, al Espíritu: miren el Hotel Sheraton, miren esos comunicadores. Esa gente me ama, esa gente me ama, esa gente me ama, esa gente me ama. Voy a confiar en ellas y en ellos. Van a tomar mi antorcha, van a incendiar a Iberoamérica, van a ganar al mundo para Cristo. Bendito sea el plan del Padre, bendito el Espíritu en medio de Coicón, bendito el propósito glorioso que se nos ha encomendado. Bendita la antorcha del Evangelio, bendita la esperanza de gloria, bendito el ministerio, bendito el púlpito, bendito, bendito. Servir al Señor, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¡Viva Cristo! Amén.